Gracias, presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores, inicio esta intervención señalando que en el grupo parlamentario del PRD siempre hemos acompañado las iniciativas propias y ajenas que buscan generar mejores condiciones para la clase trabajadora. Así está la constancia de las votaciones y, por supuesto, también de las propias iniciativas que se han impulsado. Por eso es que no estamos en desacuerdo de ninguna manera con que se incrementen las pensiones a las trabajadoras y a los trabajadores. Lo que sí estamos pidiendo y estamos señalando es que se haga de manera clara, informada, cierta, con certeza y garantizada. Al darle lectura al dictamen que hoy nos ocupa, que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, no encontramos que se colmen estos extremos. Se trata efectivamente de un dictamen que reforma 6 leyes y un decreto, pero la forma y el fondo se apartan desde nuestro punto de vista del marco constitucional. Hoy, con este dictamen, las trabajadoras y los trabajadores lo que sí tienen son muchas dudas sobre lo que va a pasar con los ahorros generados con el esfuerzo de su trabajo. Y es que mucho de esto, de las dudas que están generadas, es lo que nos lleva a plantear el voto particular que exponemos en los siguientes puntos. Primero, porque estamos frente a una transferencia de recursos para un fin diverso. Fíjense que una situación similar como la que hoy se está discutiendo, y ayer lo señalaban en comisiones, se vivió en la reforma de 1997 a la ley de la Infonavit, que permitía, por mandato del artículo 8º transitorio, utilizar aportaciones de la subcuenta de vivienda para cubrir pensiones. Por ello, muchos trabajadores y trabajadoras presentaron diversos amparos, ganaron los mismos y tuvo que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia. Y ahí se determinó que esa transferencia de un fondo que tiene un destino para vivienda hacia uno que es de pensiones es inconstitucional. Así lo marca la jurisprudencia que se ocupó de estos casos en acumulación. Esta sala determinó, entre otras cosas, que, entre comillas, estas aportaciones patronales no deben confundirse entre sí, ni debe dárseles el mismo destino, salvo que haya consentimiento expreso del propio trabajador para que los fondos de la subcuenta de vivienda se destinen al pago de su pensión. Segundo, hay una pregunta que no tiene respuesta. ¿A qué se refieren con cuentas inactivas? El concepto está ahí planteado, pero no se ha definido y la indefinición en materia jurídica genera incertidumbre. No se colman, pues, los extremos del propio 16 constitucional porque estas cuentas que se tildan como inactivas puede ser, como lo señalábamos ayer, que pertenezcan a personas migrantes que no han podido recuperar su dinero por una imposibilidad material, personas trabajadoras que no tengan ni siquiera conocimiento de la existencia de la Afore, que hayan fallecido y no supieron de la existencia de la misma, que tengan un trámite intestamentario, que tengan un trámite testamentario en curso, personas beneficiarias que no lo hayan podido recuperar por alguna cuestión burocrática. No está definido. Eso es lo que pudiéramos pensar que pudiera contener, que pudiera darle contenido al concepto, pero no está definido. Otro punto más es que subsiste en esta reforma, que se supone que es para mejorar condiciones de seguridad, el hecho de que una empresa, así lo dice, una empresa opera la base de datos nacional del SAR, una empresa autorizada para operar base de datos nacional del SAR. Y esa empresa es la que va a recibir una notificación
una empresa particular. Dice el artículo 37 que se reforma de la ley de Infonavit: dentro del año previo a que el trabajador cumpla 70 años, el instituto hará del conocimiento del trabajador, en caso de sus beneficiarios, al IMSS y a la empresa operadora de la base de datos del sistema de ahorro para el retiro, un aviso del tiempo transcurrido. Nos preocupa, compañeras y compañeros, que no se le esté notificando al trabajador. Nos preocupa, por supuesto, y porque ahora en este dictamen no existe disposición alguna, no hay un mandato que diga, ni siquiera en los transitorios, que se le ordene notificar al trabajador que se hará esta transferencia. Es decir, se toman los recursos por disposición de ley. Y eso, compañeras y compañeros, está prohibido en la Constitución. El artículo 14 constitucional dice que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos. Por eso la ley dice sin necesidad de resolución judicial, porque quiere salvar esto, pero no puede salvarlo contra un mandato constitucional. Otro elemento preocupante es el relacionado con los contratos de administración de fondos para el retiro suscritos. Hay trabajadores, muchos trabajadores y trabajadoras que tienen suscritos contratos de manera privada con las Afores y se van simplemente a hacer un traspaso. Pues es como si mañana el gobierno decidiera traspasar los fondos de la cuenta de cualquier otro banco. ¿Por mandato de qué? ¿Con fundamento en dónde? Un punto más, compañeras y compañeros, es que no hay un mecanismo que garantice el cumplimiento de este aviso, pues el artículo 137 de la ley de Infonavit y el 192 solamente refiere que se hará, pero no dice cuál será ese mecanismo de notificación. Ahora se habla de una pensión universal, pero ayer lo señalaba yo, no es así, porque lo que sí dice el dictamen es que se garantizará una vejez digna y tranquila para todos los ciudadanos mexicanos, especialmente aquellos que enfrentan situaciones de vulnerabilidad económica. ¿Según quién? ¿Y por qué rompe la universalidad del mandato que la propia ley está dando? Un punto más, esta reforma no es aplicable en el futuro inmediato. No es aplicable en el futuro inmediato porque restringe para estas aportaciones solamente a quien haya empezado a cotizar en el IMSS a partir del 1 de julio de 1997 y en el ISSSTE a partir de 2007. En el primero de los casos, 1,500 y más cotizaciones, semanas cotizadas. En el segundo, estamos hablando de 25 años de cotización. Por lo tanto, esto no es para el futuro inmediato. Tampoco es cierto que las pensiones se darán al 100%, porque lo que se dice y se ha sostenido es las pensiones se garantizarán con el 100% del último salario. No es así, va a ser con un salario ponderado que se buscará, no lo establece en ningún lado. Los 16,000 pesos solamente están señalados en una reforma que hoy no se ha aprobado, que es la reforma al 123 constitucional. El dictamen no garantiza, solo procura el otorgamiento del complemento para aumentar la pensión. Dice se procurará. Y un punto adicional, dice que para poder pagar estas pensiones será necesario que exista suficiencia presupuestal en el fondo. Es decir, que este complemento está sujeto a esa eventualidad, lo cual no puede dar certeza
de que será cubierto. Solo si se llegara a esa meta financiera es que podrá cumplirse. Y concluyo, presidente, señalando, el dictamen refiere que habrá un comité técnico que no sabemos quiénes lo van a integrar ni cómo va a operar. El fondo de pensiones dice que será un fideicomiso público contra el que hemos luchado, pues varios de los senadores que están aquí, y defendido otros de los que estamos aquí también. El instituto, para devolverle al pueblo lo robado, va a concentrar estos recursos. Pero ¿quién va a determinar la tasa? ¿Quién va a determinar cuáles serán los beneficios de hacer un depósito de 40,000 millones? Senador. A continuación.